Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La historia de Rahab se encuentra escrita en la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 24. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de... Hoy hablaremos de una mujer con un pasado negro, oscuro, un pasado terrible. La palabra se la conoce como Rahab la ramera. Rahab significa insolencia, violencia, fiereza. La primera parte de su nombre, Ra, es el nombre de un dios egipcio. Del hebreo Rahab, que significa ancha, amplio, espacioso. Rahab era prostituta. Era una mujer que se entregaba a los hombres a cambio de dinero. Vivía en Jericó en la época de Josué. Su casa estaba ubicada sobre la doble muralla de Jericó, que era una ciudad amorrea. Era una ciudad pagana, idólatra, violenta. Tanto es así que Dios condenó a Jericó a la destrucción y ordenó a los israelitas que la destruyeran, que no existiera más. De hecho, hay referencias en Deuteronomio capítulo 20, verso 17. Rahab era una esclava del pecado de prostitución. Era una libertina, una pagana. Era una mujer gentil, además mentirosa, ya que mintió a los hombres que fueron a su casa a capturar a los dos espías para salvarlos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cualidades o virtudes en una mujer que era esclava del pecado? Rahab es una mujer que fue salvada por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que no hace acepción de personas, como tú y yo sí que hacemos. Una mujer que cuando escuchó hablar del Dios de Israel renunció a todo. Renunció a su nacionalidad, a su país, tomó parte con Israel para ser partícipe de la tierra prometida. Cualidades que podemos encontrar en la vida de esta mujer, en la vida de Rahab. En primer lugar, una fe extraordinaria. A pesar de ser una mujer pecadora, a pesar de que estaba viviendo en Jericó, una ciudad idólatra rodeada de los pecados más perversos, Rahab halló gracia ante Dios. Fue elegida por Dios para ayudar a los dos espías enviados por Josué. Rahab no conocía a Dios. Nunca sus padres le hablaron de él. Nunca había leído la ley de Dios, pero seguramente escuchó hablar del Dios de los hebreos. Seguramente escuchó hablar de ese Dios en las calles, en las plazas, a lo mejor en la boca de sus clientes. ¿Por qué decimos esto? Porque ella hizo estas palabras: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas son las palabras que dijo Rahab cuando se encontró con estos dos espías. Puedes leerlo en Josué capítulo 2, versículos del 9 al 11. Rahab en su corazón creyó en el poder del Dios que los liberó a los hebreos. Dios los liberó de los egipcios y lo declara, y fue ella una mujer con una fe singular. Rahab creyó en Dios y fue vital su ayuda a los hebreos para el triunfo de Israel sobre Jericó. La palabra de Dios dice, Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y creo, es una opinión, que Rahab, al oír en las calles hablar del Dios de Israel, el boca a boca, como se suele decir, creyó en él. Fue llena de una fe incomparable.
Por eso decimos que Rahab fue una mujer con una fe extraordinaria. Además, Rahab, otra de sus cualidades es que fue una mujer temerosa de Dios. La fe de Rahab en el Dios de los israelitas estaba acompañada de un temor a Dios. Ella sabía por lo que había escuchado que era un Dios poderoso el que estaba con Israel. Pero ese temor a Dios aumentó su fe y creyó en el verdadero Dios. Otra de las cualidades de Rahab, una mujer temerosa de Dios. Más cualidades de Rahab, inteligente. ¿Por qué te digo esto? Por la rapidez a la hora de pensar y actuar. Cuando vinieron los soldados a su casa y tuvo rápidamente que esconder a los 2 espías. Mujer inteligente, mujer ingeniosa, rápida para pensar, rápida para actuar. Tenía una fe activa, no pasiva. Sabía que Jericó iba a ser destruida aún antes de que ocurriera y decidió renunciar a ella. Renunció a su ciudadanía, a sus reyes, tomó la ciudadanía israelita como propia. Rahab también era una mujer hospitalaria. Hospedó a 2 espías en su casa, 2 desconocidos, 2 forasteros. Los recibió y los escondió en su casa y les ayudó en lo que necesitaban. Les preparó alimentos, es decir, que fue servicial, hospitalaria. Los verdaderos hijos de Dios solo desean servir a su Señor. Y Rahab aquí nos está dando una lección de cuando recibamos visitas de personas que desconocemos, forasteros, espías no, por supuesto, no creo que vayan espías, o sí, depende, a tu casa, pero aquí nos está mostrando cómo hay que servir a los demás, recibirlos, ayudarles en sus necesidades, preparar si hace falta alimentos, ser servicial. Otra cualidad de Rahab es que era una mujer valiente. Rahab expuso su vida al peligro, ya que si era descubierta, hubiese sido condenada a muerte por sus compatriotas. Corrió riesgos al esconder a los espías en su casa, pero más grande fue su fe en Dios, que no vaciló en ayudar a pesar de todo eso. Fue una mujer decidida, fue una mujer valiente. Rahab también fue una mujer redimida. Los espías le juraron a Rahab que perdonarían su vida y la de su familia al destruir Jericó, solo con una condición. ¿Cuál era la condición? Colgar una cuerda de color escarlata desde la ventana de su casa, por donde bajaron los 2 espías. Y esa cuerda roja es símbolo de protección, de seguridad para ella, así como en la Pascua los israelitas colocaron sangre en los dinteles de sus puertas para que el espíritu de muerte no pasase por esa casa. Esa cuerda es símbolo de la sangre de Cristo que fue derramada y nos salva del pecado. Rahab fue perdonada por la misericordia de Dios y su fe en Él fue clave, fue determinante. Rahab fue perdonada por la gracia y por el amor de Dios. Otra cualidad de Rahab es que fue una mujer que salvó a su familia. No solo pensó en ella imploró por la vida de su familia, por su padre, por su madre, sus hermanos. La salvación de su familia fue por causa de su fe en Dios. Ellos debían estar en la casa de Rahab junto con ella para ser salvos de la destrucción de Jericó. Y esto me lleva un poquito también a la vida de Zaqueo, que por curiosidad se sube a un árbol para conocer a Jesús. Y Jesús se detiene y le dice: Zaqueo, baja de ese árbol porque me es necesario ir a tu casa. Y por la fe de Zaqueo, por esa curiosidad, dice la palabra que Jesús se levantó en medio de la comida y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. No solo a la vida de Zaqueo, a toda la familia. Todo por la fe de Zaqueo, todo por esa curiosidad de conocer a Jesús, todo por obedecer a Jesús. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Bueno, Jesús, mañana, que hoy la casa la tengo un poco sucia, que no la he preparado, que no he avisado a mi mujer para que prepare más comida. Al momento, al instante, Zaqueo descendió del árbol y llevó a Jesús a su casa, y vino la salvación a esa casa. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y me llama la atención este versículo, y yo siempre lo he entendido, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque si tú ya eres salvo por creer en el nombre de Jesús, la función que tú tienes que hacer después es llevar ese evangelio, llevar las buenas nuevas a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a las personas más cercanas. De esto ya hemos hablado. Señor, llévame a las naciones, quiero ser misionero, quiero servir en este país. Sí, pero si no estás dispuesto a servir donde estás ahora, si no estás dispuesto a llevar el evangelio a tu vecino, a la persona más cercana, al vecino que hace ruido en el primero B, o al vecino del tercero que te cae mal, si no estás dispuesto a llevarles las buenas nuevas a él, a esa persona, si no acercas el evangelio a esas personas, olvídate de llevar el evangelio a las naciones. Si en lo pequeño no estamos dispuestos a predicar el evangelio, imagínate ir a una tierra desconocida, una cultura diferente, una raza diferente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, verso 31. Porque si bien es cierto que la salvación es una decisión personal, pero no es menos cierto que si oramos por cada uno de nuestros familiares, Dios tendrá misericordia de ellos y los va a proteger. Por eso Rahab, si quería salvar a su familia, tenían que estar en la casa. ¿Qué sucedió luego de la destrucción de Jericó con Rahab? Dice en Josué capítulo 6, verso 17, que Rahab y toda su familia fueron rescatados y puestos fuera del campamento de Israel. Fueron puestos fuera debido a que aún era cananea. Debían estar un tiempo separados. Y luego en el versículo 25 de este mismo capítulo 6 de Josué, vemos que ya habitó entre los israelitas. En Mateo capítulo 1, verso 5 nos dice que Salmón, Salmón, no Salomón, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Salmón era hijo de Naasón. Naasón fue nombrado por Moisés como un príncipe y jefe militar de la tribu de Judá. Salmón fue uno de los 2 espías que salvó a Rahab y se casó con ella, por lo cual vemos en el versículo que Rahab es nombrada en la genealogía de Jesús. Esto es tremendo. ¿Qué podemos aprender de la vida de Rahab, la cananea? Podemos aprender que Dios nos salva por medio de su gracia. Tenemos un Dios de amor y misericordia. Dios quiere rescatarnos del pecado, de la inmundicia, de las perversidades, de las inmoralidades. Rahab era esclava de los pecados más horribles que existían, pero Dios halló gracia en ella en el momento en que ella creyó en Dios. Cuando creyó en Él fue llena de una fe superior, una fe extraordinaria, una fe incomparable. Dios la salvó y la sacó de la vida de pecado y la puso a vivir en medio de su pueblo y se convirtió en una heroína de la fe. De ella viene el linaje de Jesús, el linaje de David. La cuerda escarlata, la cuerda roja que colgaba de su ventana era símbolo de seguridad, protección para Rahab. Esto tipifica la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario y nos limpia de todo pecado si creemos en Jesús. Dios nos declara justos y borra todos nuestros pecados y nacemos de nuevo. Estos son puntos que podemos aprender de la vida de Rahab. Incluso el apóstol Pablo la elogia por su fe, Hebreos capítulo 11, verso 31. Santiago la declara justificada por obras. Lo puedes leer, Santiago capítulo 2, verso 25, lo cual nos indica que debido a su gran fe en el Dios de Israel, su vida cambió y por tanto actuó y obró por el amor que sintió hacia Dios. Otra enseñanza que Rahab nos deja es que luchó por la salvación de su familia. Ahora te hago la pregunta. ¿Estás luchando por la salvación de tu familia? ¿Estás luchando por acercar el evangelio a tus familiares que no conocen a Dios? Porque todos tenemos familiares que no conocen a Dios. Todos tenemos familiares que saben que nosotros somos cristianos, somos evangélicos, somos discípulos de Dios. Ponle el nombre que quieras. Saben que nosotros estamos viviendo, sirviendo a un Dios real. Saben que
somos diferentes. ¿Pero les estamos acercando el Evangelio a ellos? ¿Estamos luchando por la salvación de nuestra familia? Esta mujer, Rahab, fue una persona transformada por Dios. ¿Y qué hace? Ora, intercede, habla, predica, testifica a sus familiares de las maravillas de Dios. Cualidad de Rahab, enseñanza para nosotros. Debido a la justicia de Abraham, Dios le había prometido a la nación de Israel la tierra en la que vivía Rahab. Génesis capítulo 17, verso 8. Cuando Rahab y su pueblo recibieron la noticia de que el pueblo de Israel venía a conquistar Jericó, una ciudad prominente en Canaán, importante, temieron por sus vidas. Sabían que el mismo Dios que liberó a su pueblo de Egipto le daría a Israel la victoria en Jericó. Y yo cuando leo este pasaje me tengo que detener en una cosa. La palabra de Dios solo habla de Rahab y su familia. Jericó era grandísimo, era inmenso. Dice la palabra que tenía un recorrido de varios días. Además estaba protegida por murallas. Solo una mujer y su familia se salvaron. Solo había fe en esta familia, en esta mujer. Pero el resto del pueblo, los miles de habitantes, nada. La palabra de Dios no dice nada. ¿Esto no te resulta familiar? Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, o más bien intercede por su sobrino Lot y su familia. Cuando habla de, ¿y si hubiera un justo? ¿Destruirías Sodoma y Gomorra? Le estaba diciendo Abraham a Jehová. Aquí tenemos el mismo caso. Como dos espías prometen a Rahab y a su familia que no los iban a matar. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Podemos notar en estas palabras de Rahab la convicción que tenía de que Dios le daría la tierra a los hijos de Israel. La fe que se sentía en sus palabras indica que antes de que Rahab se encontrara con estos dos israelitas, Rahab creía en el Dios de Israel. Ella escuchó de su poder. Ella sabía cómo Dios había salvado y protegido a Israel, y esto puso fe en su corazón de que Él verdaderamente era el Señor. Exteriormente las cosas no parecían esperanzadoras para Rahab. ¿Qué razón tenía ella para esperar o creer que podría salvarse? Ninguna. Además, mira los pecados que cometía. Se la reconoce como Rahab la ramera. Es curioso, ¿verdad? Es curioso porque son etiquetas finales que se usan. Nosotros también somos expertos en poner etiquetas. La palabra de Dios también está llena de etiquetas. Habla de un ciego. Bartimeo el ciego. Etiqueta final. El ciego. Simón el leproso. Etiqueta final. El leproso. Pero son etiquetas que ponemos nosotros. Dios no pone etiquetas. Cuando pecó David, no dijo David el homicida, David el asesino, David el que fornicó, el que tuvo un hijo en pecado. Dios no hace así. Dios no pone etiquetas. Nosotros sí. Nosotros somos expertos en poner esas etiquetas. Juan el borracho. Ah, sí, me acuerdo de esa persona, ¿eh? Sí, se le conoce como Paco, el drogadicto. Cuando a lo mejor Paco, Juan o X personas dejaron esos vicios, dejaron esos pecados. Bartimeo recibe el milagro y ya no es ciego, pero se le reconoce como Bartimeo el ciego. Rahab creía en el Dios de Israel. ¿Por qué este Dios, a quien no había conocido antes, tiene alguna razón para favorecer o tener piedad de mí, de mi familia? A lo mejor esto se lo podía preguntar Rahab. A pesar de la aparente desesperanza de la situación, Rahab no se desespera.
Cuando los 2 espías israelitas llegaron a su casa, Rahab los escondió del rey. Luego pidió a los espías que se aseguraran de que ella y su familia se salvarían cuando Israel invadiera. Rahab se aferró a su fe y actuó por fe. ¡Qué actitud y qué enseñanza para nosotros! Aunque las cosas parecían bastante oscuras e imposibles, Rahab se aferró a la esperanza y a la fe de que ella y su familia podrían salvarse. Como te decía hace unos minutos, en Hebreos capítulo 11, el apóstol Pablo escribe sobre el poder de la fe y comienza el capítulo escribiendo, Hebreos capítulo 11, versos 1 y 2, hablando de muchos ejemplos de personas que tomaron decisiones de fe, y Rahab está incluida en la lista. Vamos a leerlo, es Hebreos capítulo 11, versículo 31. Por la fe Rahab la ramera, etiqueta, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 2, Hebreos capítulo 11. A Dios no le había importado lo que Rahab había hecho. No importaba en qué familia nació o dónde vivía. Lo que a Dios le importaba era que Rahab creyera en él, creyera que él podía salvarla. Siendo gentil, alguien que no es judío, a Rahab nunca se le iba a garantizar las promesas de Israel. Sin embargo, ella creía, sin reservas, que Dios podía hacer por ella lo que había hecho por Israel. Y esa fe la impulsó a actuar para hacer suyas las promesas de Dios. Y ese fue el acto que la justificó, como dice Santiago capítulo 2, verso 25. Al igual que Rahab, nosotros también tenemos nuestra esperanza. En la sociedad actual puede que no sea una preocupación común que nuestra ciudad sea sitiada o que enfrentemos la muerte de la misma manera que lo hizo Rahab, pero la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si creemos, Dios también tiene un plan para salvarnos de esa destrucción y nos hace herederos de sus promesas. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo celoso de buenas obras. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 3. Al igual que Rahab, nuestra fe nos llevará a actuar. Esto significa que al igual que Rahab, nuestra fe tiene que llevarnos a ti y a mí a estar en movimiento, a actuar, a negar la impiedad, los deseos mundanos a los que somos tentados. Por eso Pablo escribe sobre la obediencia a la fe en Romanos capítulo 1, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre. Por último, como resultado de la fe de Rahab, ella y su familia se salvaron. Como hemos leído, fueron injertados en la nación de Israel, Josué capítulo 6, verso 22 en adelante. Rahab se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Y el ejemplo de Rahab es un testimonio para nosotros hoy. Nos enseña que no importa cómo hayan ido las cosas en el pasado o cuán oscuras puedan parecer las cosas en el presente. La fe en Dios, la obediencia a su palabra, nos salvará de la destrucción del pecado y nos va a dar un futuro, nos va a dar una esperanza en el reino de Dios. Por eso aprovechemos las posibilidades que se nos abren cada día en Cristo Jesús. Aprovecha tu día en buscar en oración a Dios. Aprovecha el día en leer su palabra. Aprovecha el día en compartir el Evangelio a tus familiares, a esos familiares inconversos. Aprovecha el día a humillarte, a arrepentirte, a pedir perdón a Dios. Luchemos con ese mismo espíritu de fe que tenía Rahab, para que también nosotros
podamos entrar en la herencia que Dios ha prometido a todos los que han puesto su esperanza en Él. Hoy Rahab nos da una lección, una mujer virtuosa, una mujer con un testimonio increíble. Si Rahab estuviera con nosotros hoy, el testimonio que nos diría nos impactaría. Conocemos su testimonio porque lo dice la palabra. Son cualidades de Rahab que nosotros también podemos tener. Una mujer de fe singular, una fe extraordinaria. Fue una mujer con una fe activa, con una fe salvadora. Fue instrumento de salvación para su familia. Temerosa de Dios, generosa, hospitalaria, valiente. Tú y yo podemos ser como Rahab. Solo tenemos que poner manos a la obra, poner nuestra fe en Dios cada día. Y el Señor nos salvará de la destrucción del pecado.